Tiene ahí abierta su Biblia en Lucas 14:25, donde leímos ahorita el último texto que el hermano leía, Lucas 14:25. ¿Le parece dura la palabra del versículo 26? Es dura, ¿verdad? Vuelvo a repetirla, dijo Jesús, y ha trascendido los siglos, y esta es una de las razones por las cuales son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todo el mundo es capaz de sobrellevar esto, ¿sí? Pero quiero que nos metamos todos, Dios quiere que nos metamos en una idea principal para entender todo lo que se va a decir por boca de Jesús acá. Y quiero que lo leamos en dos versículos. Uno de ellos lo hemos tratado de leer mucho. Aparece en Filipenses 2, 5 al 7, y el otro en Romanos 8. Esto lo pudiéramos repetir más a fondo más adelante, porque lo que queremos es que usted se ubique de por qué Jesús dijo estas cosas y qué está persiguiendo Él. Una de las grandes razones por las cuales Dios nos manda, pero más que mandarnos, nos ruega, nos pide. Tenga en cuenta eso siempre, hermano. Uno decide cómo toma la palabra de Dios, si la toma como algo impuesto o como un ruego de Dios para el beneficio de nuestras vidas. Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de lo cual hemos venido hablando en estos días, el cual, siendo en forma de Dios, escuche esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde estaba Jesús antes de entrar en el vientre de María? Según este relato, estaba en el mismo estado, en la misma esencia de ser Dios. Y Él menospreció, escuche, Él menospreció ese estado, ese sitial, donde recibía adoración por siempre, donde no era perturbado por nada. Él decide dejar eso por venir en busca tuya. Entonces, cuando Él te dice a ti, si no aborreces, es porque Él ya aborreció algo, un pedestal muy grande, muy alto, muy lindo, el pedestal eterno, el pedestal supremo de autoridad, el pedestal donde solo era obedecido, adorado, alabado por siempre. Para venir a nacer, ¿dónde? Para venir a vivir en la familia, ¿cuál? Para venir a que sus propios hermanos se burlaran de Él, no creyeran en Él, para venir a soportar y obedecer a una figura paterna, materna, a unas leyes corruptas, a unos gobiernos que desde que Él nace intentan matarlo, hasta que, por supuesto, logran darle muerte. Y viene a sufrir, hermanos, ¿en manos de quién? ¿Y de qué manera? Dejando, ¿usted sabe lo que es estar en el cielo? No lo sabemos. Él dejó todo, hermano, aborreció todo por venir en busca tuya y mía. Entonces yo creo que Él tiene un poquito de razón, así sea este centímetro, para pedirnos a nosotros que aborrezcamos algo. Pero no es para que lo aborrezcamos solamente, sino porque tiene una gran razón para hacerlo. Quiero que leamos la misma idea en Romanos, y entonces entremos en materia. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Lo tenemos? Romanos 8:32, ¿cómo dice? Alejo, por favor.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Por qué Jesús se le da la figura de hijo? ¿Usted sabe por qué? Para que nosotros los que somos padres entendamos de qué se desprendió nuestro gran creador, de algo muy valioso. Yo estoy convencido, me ayudan, me corrigen, que usted no es capaz de dar en muerte a su hijo por nada en este mundo. Su hijo medio tose, medio estornuda y a usted le preocupa, ¿verdad? O por lo menos en la casa mía preocupa. ¿Sí? Bufandas, cobijas, remedios, por un estornudo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por esta belleza de humanidad que hay aquí en la tierra, ¿no? Por esta gente tan obediente que tiene Dios, Él lo entregó. Entonces volvamos y nos situamos en Lucas. Miramos una razón así por encima, ¿eh? Ahorita nos vamos a concentrar en la razón que Dios busca, que logramos descubrir nosotros, de la cual ya hablamos el domingo anterior. Yo espero que usted se acuerde. El domingo anterior, hermanos, los que tienen buena memoria y los que trataron de meditar en semana, recordarán que hablábamos de que el enemigo había instalado en nuestra mentalidad 3 aspectos, ¿se acuerdan? Fortalezas, ¿qué más? Argumentos y toda clase de altivez. ¿Sí? ¿Hay razón para aborrecer nuestra vida? Pero quiero que miren el versículo 25 un momentito. Miren ahí, Lucas 14, 25. Detenidamente, meta sus ojos, su espíritu, su alma, ahí en el versículo 25. Y note que ese versículo 25 es lo que está ocurriendo hoy. Grandes multitudes van tras Jesús. Hoy día hay grandes multitudes buscando de Dios. ¿Sí? Eso está claro. Pero el versículo 26 es un alto que Jesús hace. Dice, volviéndose, o sea, Él gira y mira hacia atrás a esas multitudes que lo están siguiendo, de las cuales nosotros formamos parte, y nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, pero mira lo que viene ahora, y aún también su propia vida. Aquí es que más vamos a enfatizar hoy. Y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Él dijo, id y haced discípulos, ¿verdad? Entonces nos está poniendo así de entrada. Usted que va en esas multitudes tras Jesús, le dice, venga, venga un momentito, ¿usted quiere venir en pos de mí? Le tengo un dato. Usted necesita aborrecer a su familia. Usted necesita aborrecer su propia vida. Si usted la coge de una, se devuelve y no lo sigue. ¿Para qué? Si Jesús me pone a escoger entre mi mamá y Él, la mente mía escoge mi mamá. ¿Ok? Si Jesús me pone a escoger entre mis hijos y Él, vale la pena aclarar entonces, hermanos, que aborrecer no implica odiar, porque Jesús es amor, es príncipe de paz. Entonces no le está apuntando a lo que hoy día en el diccionario nuestro significa la palabra aborrecer. Aborrecer, para los que no saben, solo significa amar menos. Ahora sí, respiramos. Sí, respiremos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la idea del maestro? Que para poder ser discípulo de Él, yo tengo que amar menos todo lo que me rodea. Lo más cercano. Mire bien el versículo y pregúntese, ¿qué es lo más cercano a usted ahí? En el versículo 26, ¿qué es lo que más quiere del versículo 26?
Mire que no aparece a la suegra para que no tenga conflictos, ¿eh? ¿Sí? Porque uno sabe que eso sería fácil. ¿Ah? Jesús nos pone lo más delicado. Jesús nos pone lo que más llena y carga nuestra parte sentimental. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros sentimientos, aun cuando usted no lo entienda hoy, son enemigos nuestros. Posiblemente, no sé si lo capte, tendríamos que analizarlo mediante otras palabras, pero nuestros sentimientos son nuestros enemigos. Por eso Jesús está apuntando a ellos. Jesús está apuntando a la parte sentimental nuestra y está diciendo que esa parte sentimental que tiene unos vínculos hacia papá, esa parte sentimental tiene un vínculo hacia mi mamá, hacia mis hijos, y mire cómo termina. ¿Hacia dónde más tengo ese vínculo sentimental? Hacia mi propia vida. Y nosotros miramos el domingo anterior, no sé si se acuerdan, que nuestra vida era una ¿qué? Era una vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18, ¿sí? La cual recibimos de nuestros padres. Entonces, usted a esta hora que forma parte de esas multitudes que siguen a Jesús, Jesús te dice, usted necesita amar menos. ¿Sí? Ahora, si usted se queda ahí en esa idea, posiblemente no sepa qué escoger. Ahora Jesús te hace una breve ilustración para que lo entiendas más claro. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, oiga, vuelve a repetir la misma expresión, no puede ser mi discípulo. ¿Usted quiere ser discípulo de Jesús? No conteste. Porque en los versículos que vienen ahora, escuchen, no quieren que usted conteste, quieren que usted piense. Jesús, atención, no pierdan, acuérdense, el obedecer y el prestar atención, presta atención. Jesús, con las palabras que va a decir ahora, te va a poner a pensar, ¿sí? No quiere que contestes, sino que pienses. Vamos a leer lo que Él quiere que pienses para entender los versículos 26 y 27. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ¿sí? Construir una casa, un edificio, cualquier edificación que usted quiera construir, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Detengámonos en esa idea primaria de Jesús. Ser discípulo de Jesús, pasen los niños, pasen. Ser discípulo del Maestro es un asunto, según estas palabras, serio, ¿sí? O sea, no está Jesús, escuche por favor, no está Jesús invitándolo a pertenecer a una religión y ya. Jesús lo está llevando a un plano y le está diciendo, calcule, ¿sí? Ese versículo 28 y 29 le está diciendo a usted, piense lo que va a hacer, no sea que empiece su vida cristiana, pero como no hizo los cálculos necesarios, usted en el camino diga, no, hasta aquí. Y la palabra de Dios tiene en varios pasajes de ellas verdades muy contundentes, que dice que si alguno pisoteare la sangre del Hijo, tendrá mayor castigo que cualquier castigo. Por allá en el libro de Hebreos, ¿sí? Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces, estos dos versículos, mírenlo. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, quién de ustedes que quiere que su vida sea reconstruida, que todo su entorno sea edificado, dice, no se sienta primero a calcular los gastos? La palabra de esta mañana de Dios quiere que usted piense mucho lo que quiere construir en su vida, si la quiere construir, ¿sí? Porque me devuelvo al versículo 25. En el versículo 25 hay mucha gente que lo quiere hacer. Mucha. Hay mucha gente con sed de Dios, con necesidad de Dios, con ganas de buscar de Dios, algunos mal orientados, mal enseñados, confundidos, engañados, hasta estafados. Pero Jesús nos ubica y nos dice, calcule. Entonces, hagámonos una pregunta, hermano. ¿Usted ha calculado lo que cuesta seguir a Jesús? ¿Algún día lo ha calculado? Hemos mirado en esos días que su yugo es fácil y su carga es sencillo. Crea que es sencillo. Esto que Jesús está diciendo, escúchelo bien, es sencillo, pero en estos momentos es duro. En este instante que usted lo está oyendo, es duro, porque usted no se ha ejercitado todavía en ello. ¿Entiende? Empiece a trotar de aquí a Bruselas un día y me avisa cómo termina la noche. Pero si lo coge como una rutina diaria, va a llegar el día en que usted se va a sentir feliz. Es posible que esta palabra hoy, dicha por Jesús, suene dura, pero en la medida en que usted lo asimila y analiza, bueno, yo quiero construir algo en mi vida, yo quiero construir algo en mi hogar, una verdadera construcción, donde el fundamento sea ¿quién? Entonces me siento a ¿qué? Me pongo a pensar, ¿será que puedo terminar? ¿Será que podré llegar a la meta? ¿Cuál es la meta nuestra? Y lo enfocamos, hermanos, porque Jesús, momentos antes de ir a la cruz, tuvo que pensar. ¿Ustedes saben que él pensó antes de ir a la cruz? Llega un momento en el monte Getsemaní, horas antes, como 2 horas, 3 horas antes de que fuera arrestado, él fue a orar y le dice a Dios, Señor, ¿será que habrá otra manera de que la humanidad se salve? Él dijo en su oración, si es posible, pase de mí. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Hay otra manera de que la humanidad se salve? ¿Tengo que ir a la cruz? Pero termina diciendo, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga. La única manera, hermano, de usted hacer un verdadero cálculo en la vida que usted quiere reconstruir en usted y en todo lo que usted emprenda, consiste en preguntarse si usted quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes de Cristo llegar a su vida, usted y yo hacíamos lo que nosotros queríamos. Todo. Nadie nos decía nada, íbamos, salíamos, entrábamos, hablábamos de cualquier manera, lo que usted quisiera. ¿Quién le podía decir nada a usted? Nadie. Pero, por eso Jesús está diciendo, usted necesita concentrarse que lleva una vida que tiene que aborrecer. ¿Por qué hay que aborrecer esa vida? ¿Acaso es mala? Vamos a leer. El por qué este pasaje, esta voz de Jesús, en el libro, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, hay una pequeña pero inmensa idea que tal vez nos diga algo. En el 4, 17 al 19. Es muy posible que su vida y la mía se identifiquen con esto que dijo el Espíritu Santo. Capítulo 4, luego leemos otros versículos en otro capítulo de esta carta. Vamos a encontrar aquí, hermanos, por qué es que Jesús está atacando nuestra vida. Porque Él se concentra en ese ideal de aborrecer nuestra vida. El 4:17 de la carta de los Efesios. ¿Lo tienen? Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué cosa? Que ya no anden
como el resto de la gente, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entienda la palabra vanidad como algo vacío, vacío de Dios. Lleno, hermano, la mente del ser humano está llena de muchas cosas, pero en cuanto a Dios está totalmente vacía. ¿Cómo andan las demás personas de este mundo? Versículo 18, teniendo el entendimiento de entender la voluntad de Dios está como... ¿Qué significa esto? Está oscuro, no ve lo que Dios ve, sí ve lo que nosotros queremos ver. Ajenos de la vida de Dios. ¿Cuántos de nosotros teníamos antes de llegar a Cristo esa vida cercana a Dios? Cercana, verdaderamente cercana. Ajenos de la vida de Dios. Ahora mire la razón. ¿Cuál es la razón? Por la ignorancia. Por la ignorancia. Un momento, hermano, pero si nosotros tenemos tantas cosas de que hemos estudiado y de que nuestro intelecto se ha llenado y tenemos títulos, ¿por qué la palabra dice aquí que ignorancia? Por la ignorancia que en ellos hay, pero miren el sello, por la dureza. Ahora miren el moño en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, lo que Jesús a través de esta palabra nos está diciendo, mire, la vida suya sin Cristo es una vida que tiene algunas situaciones que usted no quisiera que mucha gente supiera, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo eso? Ahí dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es perder la sensibilidad? El libro de Isaías, el profeta Isaías lo dice, es llegar a un punto de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Es llegar a un punto en nuestra conciencia de saber que estamos haciendo algo malo, pero ya la conciencia, no, para ella no es malo, eso es malo. Mentir, hablar vulgaridades, ¿sí? Gritar a otros. Los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó con ellos? Se entregan. Entonces, esa es la vida de las personas que forman parte de la multitud que sigue a Jesús. Hemos hecho con nuestra vida, observe ahora el capítulo 2, lo que hemos hecho con nuestra vida. Capítulo 2, versículo 3 y 4, ahí mismo, sin salir de la carta. Dos, 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y versículo 4 dice, entre los cuales, vamos a leerlo desde el 1 para que la idea sea completa. Efesios 2, preste atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Qué es un muerto, hermano? Uno que no oye, ni ve, ni siente, ni entiende. Y nosotros en cuanto a Dios estábamos así. Ni oíamos, ni sabíamos, ni entendíamos, ni sentíamos. ¿Sí? Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Atención al término delitos, que el término delitos no es necesariamente delitos conforme a las leyes humanas. Este término de delito es delitos conforme a las leyes divinas. A veces hay diferencia. Por ejemplo, en las leyes humanas, usted es asesino si literalmente le quita la vida a otra persona. ¿Sí? Usa un arma, usa un veneno, le quita la vida a otra persona. Pero en la ley divina, usted y yo somos asesinos si odiamos a otro. Eso dice 1 Juan, creo que lo han leído algún día. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida.
Mire que las leyes son diferentes. Entonces, conforme a las leyes de Dios, nosotros estábamos en delitos. Entonces, cuando nosotros obedecimos el Evangelio, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora mire la situación en la que uno vivía. Versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién? Los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, ¿así dice? Vivimos en otro tiempo. ¿Quiénes? ¿Entre los cuales quiénes? Nosotros. No son algunos, todos nosotros. A veces algunos nos creemos, no, yo no era así, yo no era esto. El Espíritu Santo dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En nuestros propios deseos, en la voluntad de la carne y eso nos hacía ¿qué? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces volvamos a lo que Jesús está pidiendo. Y el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser discípulo. ¿Por qué hay que aborrecerla según lo que hemos mirado? Porque nuestra vida pasada, hermanos, delante de los ojos de Dios, es horrible. ¿Sí? Posiblemente delante de los seres humanos es normal, es chévere, es bacana, es elegante, pero ante el que todo lo juzga y ante el que algún día nos rendiremos ante su tribunal, ante él, es que es aborrecible esa vida. Entonces, cuando él nos está pidiendo, volvamos a la idea, si alguno viene en pos de mí y no aborrece su propia vida, que es lo que estamos ubicando hoy, no puede ser, porque nuestra vida, hermanos, observe ahora el 4.22, vaya al 4.22, ¿de qué está llena la vida nuestra? ¿Lo tiene? 4.22, ¿de qué está llena la vida nuestra? De un viejo hombre lleno de vicios. El vicio de mirar feo, de contestar feo, de pensar mal, de hablar mal, de tratar mal. El vicio incluso de gesticular mal a los demás. Eso por poner algo por encima, pero ¿cuántos vicios verdaderamente tiene nuestra vida? Y que son desagradables ante Dios. Obsérvelos en el versículo 31, ahí hay una lista pequeña. Mira el versículo 31. ¿Cuánto de esto que hay en el 31 tiene usted? 4.31, mírenlo detenidamente. Efesios 4.31. ¿Tiene algo de esto usted? Miren ese precioso versículo. Quítese de ustedes, ¿qué? Gritería, maledicencia y toda malicia. No conteste, pero la pregunta es, ¿usted tiene algo de eso? Yo sé que sí. Entonces, ¿vale mucho nuestra vida ante Dios como para que la apreciemos tanto? Si Jesús aborreció, si Jesús se despojó del pedestal en el que estaba, usted y yo, ¿por qué no nos despojamos de esa vida vana que traíamos o que tenemos? ¿Por qué nos cuesta, hermanos? ¿Por qué Jesús sí pudo dejar el trono? ¿Por qué Jesús sí pudo nacer en un pesebre donde comían los animales? ¿Por qué Jesús sí pudo nacer en una familia humilde? Y nosotros no nos queremos desprender de algunas cosas. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque se aferraron a nuestra naturaleza humana. Ahí dice, éramos por naturaleza. Esta naturaleza es hija de ira, la humana. Y esta naturaleza humana, hermanos, tiene un problema grande. ¿Y sabe cuál es? Le voy a mencionar dos. Uno, ella no está invitada para la vida eterna. Ella se queda en el cementerio. Así que a ella no le interesa despojarse de nada. ¿Entienden? Ella se queda en el cementerio. ¿Vuelve a ser qué? Polvo. Pero por dentro de nosotros hay ¿qué? Un espíritu que sufre. En 2 Corintios capítulo 5, en los versículos 2 al 4, dice que gime. ¿Y por qué gime? Porque sabe que se va a quedar sin Dios si seguimos viviendo de la manera que estamos viviendo. Léalo, por favor. 2 Corintios
capítulo 5, versículos 2 al 4. Léalo desde el 1, para que tenga una buena idea. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Este cuerpo, está hablando de este cuerpo. Ajá. este tabernáculo Se se deshiciere. deshiciere, Ajá. tenemos de Dios un edificio, Ajá. una casa no hecha de manos, Un cuerpo glorioso que no se va a enfermar ni va a pecar, sino que va a ser eterno. eterna en los cielos. Lo tenemos en los cielos. Dios lo preparó desde antes de que el mundo fuera. Y por eso también gemimos. Oiga, versículo 2, vamos a detenernos ahí. Por eso también, ¿qué? Gemimos. ¿Quién gime? ¿Usted gime? No, su espíritu, usted no lo oye, pero sabe que sí, Él le manda síntomas. Él le manda, así como el carro, como la moto, cuando manda un sonido que no pertenece a ella. ¿Usted qué hace cuando escucha un sonido de su carro y su moto que no pertenece? ¿Se preocupa? Ese sonido no está bien, ¿verdad? ¿Nosotros cómo nos damos cuenta que nuestro espíritu gime? Le voy a dar 3 señales. Una, cuando usted se enoja con mucha facilidad. Esa es una señal de que usted está lejos de Dios. Cuando usted grita con mucha facilidad. Cuando usted piensa mal. Son señales. Su espíritu gime, le manda señales de que usted está mal con Dios. Cuando hablas feo, cuando hablas mal, eso es una señal. Lo que pasa es que nosotros nunca le hemos prestado atención a la salud espiritual. Le prestamos a la salud física del cuerpo que se va a caer en el cementerio, pero no le prestamos atención a la salud del espíritu que va para la eternidad. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo: aborrezca su vida, porque ella está llena de una cantidad de cosas que hacen que su espíritu gima. Cuando usted hace cosas, cuando usted entra a sitios que no debe entrar, su espíritu gime. ¿Entiende? Su espíritu, ¿cómo dice el versículo 3 y 4? Pues así seremos hallados vestidos. ¿Vestidos de qué? De ese cuerpo que nos espera. ¿Sí? El que aborrece su vida, el que aborrece este cuerpo, le espera un cuerpo glorioso. Ahora, ¿a quién de ustedes no le gustaría recibir ese cuerpo que ni se va a enfermar, que va a adorar a Dios por toda la eternidad? Este, hermano, las horas las tiene contadas. ¿Cierto? Falta poco para que él deje de ser. Pero el que nos espera es inmarcesible. Está reservado, ¿dónde? En los cielos para nosotros. Sigue, hermano, por favor, con el versículo 4. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo, Así mismo los que estamos en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. hay un espíritu gimiendo dentro de ti todos los días. El problema es que tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Tú no sabes en qué momento, porque no tienes idea. Pero hoy creo que Dios te ha dado una idea. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, volvamos a Lucas. Nos entra en otra idea ahora. En el capítulo 14, en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser. Yo a veces me pregunto, hermano, y pregúntese usted, si Jesús no va a la cruz, ¿usted se puede pensar en eso? Si Él no hubiera cargado con la cruz, si no hubiera permitido que lo clavaran, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Le costó al maestro? Entonces, cuando Él dice, si alguno no lleva su cruz y viene en pos de mí, quiere que el Espíritu Santo quiere que lo ilustremos con lo que mirábamos el miércoles y que lo vamos a repetir ahora, en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Recuerde lo que está diciendo Jesús: si alguno no lleva su cruz, mírelo en Gálatas 5:24. ¿Cómo dice? Pero los que son
de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Mira el 3:27 de Gálatas. ¿Cómo dice el 3:27? Hermano, ¿quién lo tiene, por favor? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Ahora vamos al 54. ¿Lo tenemos el 54? Pero los que son de Cristo, ¿han qué? ¿Qué implica entonces llevar la cruz? Voy a explicarlo así, hermanos. ¿Usted sabe lo que hicieron con Jesús en la cruz? Los soldados que se encargaron de la muerte de él, según dicen las historias, o la historia, eran soldados que estaban castigados. A ellos los ponían a llevar y hacer el ejercicio de la crucifixión. Entonces estos soldados castigados derramaban toda su ira contra la víctima, al darle los azotes, al clavarle los clavos, al coronarle las espinas. O sea que ellos lo hacían con esa sutileza, ¿cierto? Con toda la crueldad, para asfixiar, para demoler a la víctima. De hecho, si usted se da cuenta, el día que Jesús muere, hay dos caballeros al lado de él, ¿verdad? Y el único que murió fue Jesús. Los otros dos los mataron a peso de golpes en las rodillas. No sé si lo habrán leído. Lo que indica que Jesús se asfixió muy rápido debido a la crueldad que recibió su cuerpo. Entonces, cuando este pasaje está diciendo los que son de Cristo han crucificado la carne, el Espíritu Santo nos está invitando a ser crueles con nuestra vida pasada. ¿Entiende? Con nuestro viejo hombre. Hay que darle con toda. Porque nuestro viejo hombre está lleno de ¿qué? De pecados, de iras, ya lo leímos hace rato, de gritos, de malicia. Entonces esa es la manera de aborrecer nuestra vida. ¿Va entendiendo la idea, hermano? ¿Qué es aborrecer nuestra vida? No es tirarnos en una cama y ya desprestigiarnos ahí, ¿no? No, es darle duro a nuestro viejo hombre, asesinarlo. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo matamos? Con la palabra, con la oración, acercándonos a Dios, dejándonos guiar por Jesús. Entonces es ahí donde Jesús dice, si alguno quiere edificar, primero se sienta ¿qué? A calcular. ¿Qué es lo que quiere que pensemos? ¿Qué es lo que quiere que calculemos? Bueno, ¿cómo eliminar todo lo que yo era para que Jesús edifique una verdadera torre en mi vida? Y cuando él usa la palabra torre, se refiere a algo fuerte. Él quiere que tu vida sea, ¿cómo? Fuerte. Que tu relación de pareja, tu relación matrimonial de hogar sea como fuerte, firme en él, con la guía de él. ¿Sí? ¿A quién no le gustaría esto? ¿Sí? Pero miren el otro ejemplo, volvamos para ir terminando a Lucas. El otro ejemplo que él saca a relucir y que es interesante, en el 31, Lucas 14:31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿De qué está hablando aquí? Cuando David, el gran rey David, fue rodeado de sus enemigos, enemigos que traían a veces ejércitos más fuertes que él, ¿cómo David hacía para vencer? ¿Usted sabe? Yo creo que sí sabe. Él iba a la presencia de Dios y ganaba sus batallas en la presencia de Dios. Y después ya mandaba al ejército. ¿Sí? En algunas ocasiones el ejército contrario era más numeroso que el de él, pero el ejército contrario terminaba viendo que el de él era más numeroso. ¿Sí han leído esas historias? Y se devolvían huyendo
huían como cobardes y el ejército que mandaba David era realmente mínimo. Pero era porque él buscaba ganar sus peleas en la presencia de Dios. ¿Por qué esta ilustración, hermano? Porque nosotros tenemos, ya lo miramos, un enemigo muy grande. ¿Se llama cómo? Satanás. Y ese enemigo se ha reproducido al interior de la vida de cada uno a través de enemigos pequeños como la ira. La ira es un enemigo del ser humano. ¿Usted sabe que por la ira se han roto relaciones? ¿Se han destruido hogares? ¿Se han maltratado hijos? ¿Hijos han asesinado a padres? ¿Hermanos? La ira es un monstruo muy grande. Entonces, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente? ¿A qué nos está invitando esta palabra? ¿Cómo vencer al enemigo, hermanos? Si no aborrecemos nuestra propia vida, no lo podemos vencer. Porque Él nos ha llenado de deseos engañosos, ya lo leímos. Y si seguimos esos deseos engañosos, jamás lo vamos a vencer. Entonces Jesús nos está invitando a hacer cálculos de los enemigos que nosotros tenemos. Allá leímos una pequeña lista, la voy a repetir. Amargura, ira, gritería, enojo, malicia, maledicencia. 6 enemigos comunes. Y que yo sé que más de uno disfruta de estos enemigos. ¿Sí? Los tiene ahí. Algunos están luchando contra ellos. Pero este pasaje está diciendo, hermano, observe, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No es fácil enfrentar al diablo, ¿eh? Tienes que aborrecer tu vida, tienes que llevar tu cruz para poderlo enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente él tiene más fuerza que tú y que yo. La única manera en que nosotros somos más fuertes que él es cuando nos llenamos de las fuerzas de Dios. Es la única manera. Y usted no puede llenarse de las fuerzas de Dios si no permanece en su presencia. Usted necesita asimilar la idea de que debe buscar de Dios. Y usted sabe, si lo ha experimentado, porque hoy cantábamos, hay momentos... ¿Qué? ¿Momentos qué? Tan especial, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted está a tiempo en la presencia de Dios, usted se levanta ahí con un poquito más de ¿qué? De fuerza. Usted lo sabe. Usted sabe que 5 minutos que gaste orando o que gaste meditando, leyendo la palabra, es diferente el día a cuando no lo hace. Usted lo sabe. Es diferente. Y hablé de 5 minutos. ¿Qué tal si son más? ¿Verdad? Entonces necesitamos enfrentar a un enemigo, hermanos, que viene contra nosotros como con 20.000 hombres, cuando nosotros apenas pudiéramos tener 5, ¿no? Pero ese 5 se llama Jesús. ¿Entienden? Nosotros pudiéramos tener, y tenemos un solo ser dentro de nosotros llamado ¿cómo? Jesús. ¿Le podemos hacer guerra al otro? ¿Usted qué piensa? Sí. Usted tiene que cuidar de sus hijos. Usted tiene que cuidar su propia vida. Y para cuidarla tiene que aborrecerla. ¿Entiende? Para cuidarla según Dios. Entonces termina este pasaje diciendo, hermanos, en el 33, para que coja toda la idea completa, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa? ¿Y qué es eso que poseemos entonces? Hermano, todo lo que nos impida acercarnos a Dios. Todo lo que usted le impide acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha cruel a sangre contra las huestes del mal. Quiero terminar con los versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Damas, usted va a la cocina y encuentra que la sal está simple. ¿Usted compraría una libra de sal para echársela a la sal? No.
¿Qué hace con ella? Si llegase a pasar eso, la bota. ¿Por qué este versículo ante todo lo que se ha dicho anteriormente? ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros que nosotros somos la sal? Y la sal tiene dos grandes propiedades, que son su sabor y su poder de conservar los alimentos, ¿cierto? Su sabor, que le da buena sazón a tantas cosas que degustamos, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo. El cristiano, hermanos, el que, versículos 25 y 26, el que decide seguir a Jesús adquiere un nuevo sabor. Escuchen, el sabor de Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál fue el sabor de Cristo? Está en el versículo 27. Padecer por nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, tener el sabor de saber, si alguien nos prueba, que sepamos a personas que estamos haciendo morir, que estamos crucificando nuestra vida pasada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se haga efectiva la segunda propiedad de la sal. ¿Cuál es la segunda propiedad de la sal? Conservar. Le digo algo, no sé si usted lo cree. El mundo existe todavía porque hay cristianos. Si los cristianos no existieran, ya Dios hubiera acabado con el mundo. Pero no lo llevemos tan cruel. Nosotros, por oído, fuimos en cierta forma testigos de hace poquitos días la tormenta, el huracán que hubo en Houston, ¿se acuerdan? ¿Cuántas víctimas? Y es impresionante saber que de nuestros hermanos no padeció ni uno. Nosotros somos la razón de ser, hermanos, del sacrificio de Jesús. La vida cristiana, cuando nosotros conservamos el sabor de Cristo, servimos para ayudar a otros, para preservar la vida de otros. Por eso usted debe preocuparse por no perder la sazón cristiana. La sazón cristiana es ¿cuál? Esa sazón, ese sabor de usted cada día despojarse de lo que no le ayuda. Esa es la sazón cristiana. Dejar atrás, crucificar. Hermano, ¿y a dónde le va a llevar esto? El versículo de ñapa que nunca puede faltar. ¿A dónde le va a llevar esto? Primera de Pedro 1. Dos versículos de ñapa, Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. Importante esto, hermanos. Renacer, por eso la importancia del nuevo nacimiento, para una esperanza viva. ¿Dónde surgió esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y dónde está esa esperanza? Observe el versículo 4. ¿Por qué renunciar a esta vida, hermano? Versículo 4. ¿Lo tienen? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿Dónde? Nuestro espíritu gime por eso, porque le espera una herencia con estas virtudes. ¿Cuáles? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No se va a corromper. La tentación no llegará a ese nuevo cuerpo que nos van a entregar. La enfermedad no llegará. ¿Ustedes lo han leído en Apocalipsis? Sí. Allá dice, no habrá ¿qué? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. ¿Por qué? Por el cuerpo que se nos va a ser entregado. Téngalo en cuenta, hermano. Este ya está próximo a irse. Nunca lo olviden. Sí, dentro de poco lo estarán llorando, la estarán llorando. Le pondrán velas, flores, no sé, lo que importa. Dentro de una caja. ¿Algún día usted ha visualizado este día? Va a llegar ese día.
Pero este espíritu, hermano, le espera una herencia grandísima. Es muy grande, hermano. Le costó a Jesús todo el dolor, el sufrimiento. Ahora sí, el último versículo. Dije 2, ¿verdad? Viene el último. Hechos capítulo 17. Si usted tal vez no había entendido algunas cosas de las que hoy Dios quiere mostrarle y no ha entendido otras, mire este pasaje, Hechos 17. Hoy leíamos en un pasaje que por la ignorancia que hay en los corazones, ¿verdad? Hechos 17:30. ¿Por qué todo lo que hemos meditado hoy, hermanos? ¿Y para qué? ¿Y cómo Dios nos puede ayudar? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, en este momento, ¿qué hace Dios? Manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día, hermano, va a llegar ese día. ¿Por qué aborrecer nuestra vida, hermano? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Mire una vez más dónde se origina nuestra fe. A quien designó dando fe a todos los hombres, a todos, con haberle levantado de los muertos. El hecho de Jesús haber resucitado es el acto único y grandioso que debe producir nuestra fe. No base su fe, no la base en que una persona estaba paralítica y se levantó, en que estaba sordo y ahora oye. No base su fe en eso, porque no es el acto que Dios dejó para engendrar nuestra fe. El acto que Dios dejó para engendrar nuestra fe, ¿cuál es? El haber levantado a Jesús de los muertos. ¿Sí? Si hemos ignorado todo esto, hermanos, que hoy hemos meditado, Dios pasa por alto. Si usted no ha hecho morir su viejo hombre, si usted no ha clavado, si no ha crucificado, si todavía se deja gobernar por los deseos, Dios hoy te dice en esta mañana: paso por alto los tiempos de tu ignorancia y ahora te mando que te arrepientas. ¿Sí? Y el arrepentimiento es para aquellos que quieren que Jesús edifique ¿qué? Una torre en su vida, en su familia. Si alguno quiere esto, hermanos, se pone en pie conmigo, por favor. Vamos a orar.